la mañana, el café negro para despertar. Y por la tarde, las noticias. Así las cosas. Así las cosas, Jalisco, con Patricia Sánchez. W Radio. Declara el IEPC cerrado el programa de resultados electorales preliminares. MC se lleva a los municipios metropolitanos y la mayoría en el Congreso de Jalisco. El INE y la Guardia Nacional pretenden recuperar los 150 paquetes electorales robados en la costa de Jalisco. Se registra solo el 50% de votación de jaliscienses radicados en el extranjero. Inicia vacunación de adultos de 50 a 59 años en la zona metropolitana de Guadalajara. Así las cosas, Jalisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Así las cosas, Jalisco. Son las 7:03. Hoy es lunes 7 de junio del 2021. Soy Patricia Sánchez. Qué bueno que nos acompañan aquí en W Radio Guadalajara en el 101.5 de FM. Bueno, iniciamos semana. Ayer fue día de elecciones, día de votación en México. Me parece que fue una jornada muy buena, sobre todo por el tema de seguridad, la tranquilidad en la cual se realizaron los comicios, a excepción de aquí de Jalisco, que ya al final de la jornada el Instituto Electoral dio a conocer lo que sucedió en la costa del estado, que ahorita más adelante justamente vamos a informarle de ello, pero aquí en la zona metropolitana pues todo transcurrió en calma. Sobre todo lo que se vio es una votación bastante concurrida, ¿no? Una gran afluencia de personas que acudían desde temprano a las casillas. Lo que sí es lo de diario, que las casillas pues empiezan a operar realmente pues una hora o dos después de las 8 de la mañana, ¿no? Me parece que a las 8 no estamos votando realmente como siempre se espera. Pero bueno, en general me parece fue una muy buena jornada. También así lo calificaron las autoridades electorales del INE, del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, y también aquí las electorales. Ahorita vamos a ver y a darle una repasada al PREP, que por cierto acaban de declararlo cerrado. Las autoridades electorales acaban de declarar que está cerrado este PREP, que ahorita si nos metemos lleva al momento contabilizadas 8,000, poco más de 8,000 de las poco más de 10,000 actas capturadas en este programa de resultados preliminares. Lo que ya sabemos y está más que cantado es que Movimiento Ciudadano pues se lleva prácticamente la zona metropolitana, en Guadalajara, en Zapopan, en Tonalá no, ahí es Morena, Sergio Chávez, bueno, pero sí en Tlajomulco, en Tlaquepaque, donde está cerrada la elección, junto con Alberto Maldonado de Morena, pero quien va a la cabeza es Itlali Amaya de MC, también la mayoría en Congreso, así es que bueno, se lleva esta mayoría Movimiento Ciudadano. Y justamente vamos con Víctor Ramírez, quien nos actualiza esta información del PREP, que ya está pues declarado como cerrado este conteo preliminar. Y bueno, también a más información sobre la elección, lo que pasó allá en la costa de Jalisco y justamente esta estrategia que preparan para recuperar los paquetes perdidos en la costa. Cuéntanos primero lo del PREP, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Buenas tardes a nuestro radio escuchas. Pues hace unos minutos del Consejo General del Instituto Electoral de cerrado con certificación de notario público el PREP con un 83% de la captura de actas de las más de 10,200 que se tenían que capturar. Son alrededor de 8,000 actas las que ya están capturadas y se pueden ver como resultados en este programa de resultados electorales preliminares y que precisamente la sesión que inició a las 6 de la tarde era para declarar ya el cierre. El resto de las actas que no aparecieron ya en este programa serán dadas a conocer en las próximas horas, pero ya de manera interna en el Instituto Electoral para la calificación de lo que ellos llaman la elección de cada uno de los 125 municipios y la de los 20 diputados. Así que quien quiera consultarlo no lo va a ver con el 100% de las actas capturadas, no le extrañe, ya los resultados ahí se quedan, ya no se van a mover a partir de este momento, bueno, de las 6:25 que se declaró oficialmente cerrado ya este programa. Y sobre el resto de las boletas o de las casillas que estaban en juego, Pati, dimos cuenta en la mañana del problema que se dio en estos 5 municipios en la costa de Jalisco, en donde grupos de delincuentes llegaron a robarse las urnas, amenazaron a los integrantes del Consejo Municipal de La Huerta, que abandonó todo el material que se tenía en esta zona,
cerca de 150 paquetes, no se sabía el destino que tenían, y las autoridades del Instituto Nacional Electoral correspondientes al distrito número 18, que es de esa zona, se coordinaron ya con la Guardia Nacional para ver la forma en la que se recuperan o se buscan estos paquetes, para que de alguna manera ver si no hubo alguna alteración y que entren ya dentro del cómputo final de la elección de este 2021, Pati. Y también comentarte en el tema del voto de los jaliscienses en el extranjero, no llegó ni al 50% de los que manifestaron su interés de querer expresar su voto para alguno de los candidatos a diputados. Y bueno, de los más de 5,000 que lo dieron a conocer en marzo pasado y en el periodo que se dio para que lo manifestaran al Instituto Nacional Electoral, ya electrónica o por vía postal, pues no llegó ni a los 3,000 votos. Y así lo explica el consejero Moisés Pérez del Instituto Electoral. Inicialmente se habían registrado 5,317 ciudadanos y ciudadanas jaliscienses para ejercer su voto en la jornada electoral del día de ayer. Se recibieron finalmente 2,642 votos. Esto equivale alrededor del 50% de los que previamente habían sido registrados. Y de estos 2,642 votos, 1,076 se emitieron por la vía postal, 1,566 por la vía electrónica. En el primer caso, el voto postal corresponde al 41%, el voto electrónico al 59%. Y bueno, Pati, la intención era haber llegado a por lo menos 8,000, como ocurrió en la elección pasada. Sin embargo, la falta de una elección de presidente o de gobernador, pues es un incentivo que no genera o que no llama la atención a los connacionales que ya radican en el extranjero. El votar por diputados no es lo mismo que para gobernador o para presidente de la República, Pati. Así que en este aspecto no se llegó a la meta planeada de los 8,000 votos de los jaliscienses en el extranjero. Se había dicho que la intención de estos connacionales era de más de 50 países, y bueno, ya habrá que ver también ya el informe final de dónde fue que se votó más, Pati. Así es, Víctor, y nada más es importante repetir esto que nos comentabas, que ahorita el PREP, si lo checamos, bueno, no van a estar pues el 100% de las actas capturadas, ¿no? Y ya está cerrado, ya se declaró así. Así es, Pati, esta apreciación es correcta, siempre sucede así en cada elección, hasta las 6 de la tarde el programa local, porque el federal sigue hasta las 8 de la noche, que es otro programa diferente, y sobre todo porque inició 2 horas después por los usos horarios que hay en todo el país. Este cierra a las 8, que no vaya a extrañar que aquel siga moviéndose, y el de Jalisco ya se quedó paralizado. Es lo mismo que sucede en todos los procesos electorales, no se logra capturar el 100% de las actas, lo más que se ha llegado es poquito más del 92% de las actas capturadas en una elección, y hasta ahí se queda, y ya el resto lo informa el Instituto Electoral cuando califica la elección en cada uno de los municipios y de los diputados o gobernador, en su caso, cuando se da, y ahí dan el total de las actas, Pati. Bien, gracias, Víctor. Hasta luego, buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, sí quiero retomar el tema de lo que pasó en la costa de Jalisco, porque esta jornada electoral terminó pues de forma violenta en aquellos 5 municipios de la costa en donde fueron amenazas a funcionarios de casilla, lo que se registró, el robo de urnas. Con esto cerró el proceso que había transcurrido pues con calma y tranquilidad. Esta situación la informó ya por la noche el presidente del IEPC, Guillermo Alcaraz, como nos lo comentaba Víctor, pero vamos a escuchar justamente lo que él informó en su momento. Pero bueno, el tema sensible en todo esto es los acontecimientos que se dan en la costa sur y que vienen a cerrar con esta jornada de una manera que nunca nos hubiéramos imaginado. Tenemos una jornada tersa, una jornada de paz que viene a enturbiarse. Tenemos una problemática importante en 5 municipios de la costa sur. ¿De qué se trata? Tenemos paquetes que de alguna manera fueron sustraídos de las casillas, paquetes que fueron abandonados en virtud de amenazas que han recibido los funcionarios de mesas directivas, y en el caso más grave de La Huerta nos quedamos sin consejo municipal. Hasta ese grado ha llegado el embate.
Bueno, ahí está lo que comentaba Guillermo Alcaraz, presidente del IEPC. Y bueno, vamos al PREP para revisar justamente cómo cierra, porque ya se declaró cerrado, como nos decía Víctor Ramírez. Al momento registra 8,422 de las 10,223 actas capturadas. Ya nos explicaba Víctor por qué va a terminar así y ya no se van a registrar más votos. En el caso de Guadalajara, bueno, pues quien está a la cabeza es Pablo Lemus con 226,896 votos y un poco más de un 45% de la votación. Después Carlos Lomelí con 121,986 votos con un porcentaje del 24%. Y si nos vamos a otros municipios, por ejemplo, que el caso de Zapopan, bueno, pues ahí quien está encabezando es Juan José Frangé, también de Movimiento Ciudadano. Tiene 157,494 votos, un 47% de la votación. Abajo está Alberto Uribe con 59,456 votos y un porcentaje de poco más del 17%. Y justamente Alberto Uribe hoy, hasta el día de hoy al mediodía, bueno, pues él reconoció que el gane no es para él, sino para Juan José Frangé. Pero vamos contigo, Dalia Rojas, para que nos cuentes de esto. Adelante, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, gracias, Pati. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Un saludo para ti, para la audiencia. Bueno, pues como ya comentabas, los resultados aquí en Zapopan, pues colocan a Juan José Frangé de Movimiento Ciudadano justamente como quien estaría resultando ganador en estas elecciones. Es en este caso la razón por la que dio pues una rueda de prensa el día de hoy el candidato de Morena, Alberto Uribe Camacho, quien efectivamente pues reconoció que él pues fue derrotado por el candidato emesista. Y lo que él señalaba, Pati, bueno, pues es que aunque sí reconoce esta derrota, pues desde un principio esta campaña estuvo impulsada por el Estado, es lo que él señalaba, y por el municipio de Zapopan. En su momento, hay que recordar, se llegó a acusar por parte del partido Morena que, bueno, pues estaban utilizando recursos públicos para la campaña de Juan José Frangé, situación que pues el día de hoy en este mensaje que emite Uribe no dejó pasar y pues nuevamente hizo mención al respecto, Pati. Sin embargo, pues al reconocer que Juan José Frangé va a la delantera, pues él adelantó que no va a interponer ningún recurso. Situación muy contraria, Pati, hay que resaltar, bueno, pues ayer también Morena daba una rueda de prensa con algunos candidatos de la zona metropolitana, donde justamente pues no estuvo presente Alberto Uribe, sí estuvo presente, por ejemplo, Carlos Lomelí de Guadalajara, y bueno, pues esta situación nos tenía un poco, bueno, pues ahí de incertidumbre de qué era lo que estaba ocurriendo aquí con Zapopan. Bueno, pues vamos a escuchar lo que comentó al respecto Alberto Uribe. La elección no la ganamos nosotros, la ganó Juan José Frangé. 1. 2. No vamos a interponer ningún recurso como nos están planteando, jurídico. Cuando en la vida y en la democracia uno juega, uno sabe que alguien gana y alguien pierde. Y es muy molesto que la gente quiera interponer recursos por todo, y no voy a ganar en los tribunales lo que no gané en las urnas. Es así de sencillo. Bueno, pues ahí parte de lo mencionado por Alberto Uribe. También comentaba acerca de sus planes. Bueno, pues él señala que de momento no tiene contemplado regresarse a la Ciudad de México, donde estuvo radicando pues previo a las elecciones. Dijo que permanecerá aquí en Jalisco, bueno, eso sí, analizando pues si se va a integrar como regidor o qué proyecto estaría encabezando. Pati, también fue cuestionado en esta rueda de prensa, pues finalmente él qué ve sobre su partido Morena, ya que pues justamente como comentabas, Morena no se queda con varias de las presidencias municipales, como se tenía pues previsto por este partido. Y bueno, ante esto, lo que señala Uribe, y lo dijo así tal cual, es que Morena en el Estado no existe. Él también comentaba que bueno, pues es importante y urge que Morena, si quiere pues lograr posicionamiento aquí en Jalisco, se haga una reestructuración al interior. Vamos a escuchar. Tuvo mejor estructura el PS y el PT que Morena a veces, ¿no? Hay que decir que Morena tiene que darse una sacudida en el Estado. De entrada no hay dirigente. A mí me hicieron candidato menos de 15 días antes de la elección. No pude tener una elección, una precampaña. Mientras, enfrente tenías a toda una maquinaria trabajando desde mucho tiempo antes. La maquinaria de Morena en el Estado no existe, no es un partido, no es una organización, es un grupo de personas que lo controlan. Entonces Morena en el Estado no existe. ¿Quién es el presidente? Yo no sé. ¿Hay? ¿No hay? ¿Quién sabe? Bueno, pues ahí
ahí parte de lo dicho por Alberto Uribe, quien también les comentaba, Pati, pues esta rueda de prensa que ofrecieron el día de ayer en la que no estuvo presente, pues ya lo que comentaba es que justamente su ausencia se debió en principio a que no respalda a Carlos Lomelí, a pesar de que pues la delegada del Comité Nacional de Morena aquí en Jalisco, Jair Kolpolevsky, pues le solicitó que estuviera presente. Él comentó que fue por esta situación y que también pues no pretende estar con esta idea que tiene el partido de presentar algunas impugnaciones, algunas denuncias, pues de no resultar favorecido en las elecciones. Bueno, Pati, pues ahí lo más importante del mensaje de Alberto Uribe Camacho tras resultar vencedor Juan José Frangé, al menos lo que de momento pues presenta el PREP. Bien, gracias, Dalia. Gracias, muy buena tarde. Bueno, y sí, como señalaba Dalia Rojas, por su parte, Carlos Lomelí, bueno, pues no ha dicho nada, tampoco ha reconocido su derrota ni el gane de Pablo Lemus. Ayer en conferencia, bueno, pues todos los candidatos, bueno, no todos, nada más 3, quien es el Lomelí, de Tlaquepaque, Alberto Maldonado, y de Tonalá, Sergio Chávez, que él sí gana Tonalá, él sí estaba ahí un poco reñido al principio con Osvaldo Bañales del PRI, pero no, pues quien se queda es Sergio Chávez, y para Tlaquepaque estaba un poco reñido entre Alberto Maldonado de Morena y justamente Citlali Amaya de Tlaquepaque, pero bueno, vemos que el PREP ya cerró y favorece a la candidata Citlali Amaya. Bueno, eso en cuanto a la zona metropolitana. El Congreso también pues sería mayoría para ellos, pero eso lo vamos a platicar más adelante sobre cómo quedaría conformado el Congreso de Jalisco. Y no olvidemos que también ayer en otros estados pues se votaron gubernaturas, por lo menos en 15 estados aquí de la República Mexicana se votó para un nuevo o una nueva gobernadora. Y bueno, ¿cómo son los resultados o cómo queda? En Baja California, Marina del Pilar Ávila, ella es candidata por la coalición de Morena. Aquí en las gubernaturas Morena sí se ve beneficiada por lo menos con 10. Bueno, no, 11, se llevaría 11 gubernaturas para el PAN 2. Esos son los resultados preliminares, pero bueno, vamos a revisar uno por uno. Primero es Marina del Pilar Ávila de Baja California, de la coalición Morena, PT y El Verde. En Baja California Sur sería Víctor Manuel Castro, también candidato de Morena. En Campeche, Laida Sansores de la coalición Morena, PT, se posicionó en las preferencias frente a Eliseo Fernández Montúfar de MC. En Chihuahua, según el conteo rápido, bueno, pues quien se llevaría la victoria es la candidata María Eugenia Campos Galván del PAN-PRD. En Colima también sería la candidata de los partidos Morena y Nueva Alianza, Indira Vizcaíno Silva. En Guerrero, bueno, Evelyn Salgado, aspirante a la gobernatura de Guerrero por Morena. En Michoacán, también de Morena y PT, Alfredo Ramírez Bedoya. El Nayarit, Miguel Ángel Navarro, también de esta coalición Juntos Haremos Historia. En Nuevo León, Samuel García de MC, que desde ayer, muy temprano en la tarde, él ya se decía ganador. Y bueno, incluso hoy también por la tarde, Adrián de la Garza del PRI-PRD, pues reconoce que seguirá trabajando desde otras trincheras, ya sabemos este mensaje común, ¿no? Y bueno, para Querétaro, Mauricio Curi del PAN, San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona de la coalición del Partido Verde Ecologista de México. En Sinaloa, Rubén Rocha de Morena. En Sonora, Alfonso Durazo, también de Morena. Tlaxcala, Lorenzo Cuellar de Morena, PT Alianza. Zacatecas, David Monreal de Morena. Y bueno, pues ahí están prácticamente las 15 gubernaturas. La mayoría fueron para este partido. Y hoy también Lorenzo Córdoba, quien es presidente del INE, dio un mensaje, una conferencia de prensa, donde señala que la elección del día de ayer, la jornada electoral, pues fue exitosa. Prácticamente señala que el sistema electoral que se llevó a cabo destacó justamente y sobre todo por la paz en la que se llevó. Hubo mayor seguridad, o por lo menos no se registraron algunos disturbios mayores en las ciudades, salvo algunas incidencias como las de aquí de la costa, pero no pasó a mayores. Vamos a escuchar justamente lo que comentó al respecto. En México la alternancia se ha vuelto parte de la normalidad democrática y esto es posible gracias a un sistema electoral que se ha ido desarrollando y robusteciendo durante más de 3 décadas y que este 6 de junio volvió a funcionar para darle a la ciudadanía comicios con calidad técnica, legalidad, equidad, transparencia y certeza. México es un país diverso y plural. Ese rasgo está en el ADN de nuestra nación. Y la información preliminar que mostraron los conteos rápidos institucionales y los resultados que sigue arrojando el PREP hasta este momento hablan y constatan la vigorosa diversidad política que hay a lo largo y ancho del país. El país está en paz al día siguiente de una jornada electoral que despertó tantas expectativas.
que se desarrolló en medio de la peor pandemia de los últimos 100 años y en uno de los contextos más desafiantes para la vida de las democracias. Bueno, ahí está lo que comentó Lorenzo Córdoba. Por cierto, esta mañana en la conferencia mañanera se le preguntó al presidente justamente qué opinaba de estas elecciones y sobre todo porque ya a nivel nacional, bueno, pues Morena ya no tendría la mayoría, dijo que nunca la han tenido y que está tranquilo, que no tiene miedo y que finalmente, bueno, pues también estaba muy feliz con estos resultados de la elección del día de ayer. Son las 7 de la tarde ya con 22 minutos. Síguenos en Twitter, @wradio_GDL. Twitter. Tuiteanos. Así las cosas. Bueno, oigan, y dejando de lado un poquito la jornada electoral, porque después de la pausa vamos a retomar el tema, lo que tiene que ver con los temas locales y que afectan o que benefician, ¿no?, de primera mano a los ciudadanos. La vacunación en zona metropolitana de 50 y más inició hoy para los municipios metropolitanos. Luis, cuéntanos un poco de cómo se desarrolló esta jornada en las 2 sedes o 3, me parece, porque ya no es en más lados, ¿no?, como se inició, sino que ya la estrategia se enfocó solamente a 2 o 3 sedes. ¿Qué tal, Pati? Te saludo, buenas tardes. Así es, efectivamente, la vacunación contra el COVID-19 ahora en estas edades de 50 a 59, Pati, donde, bueno, pues muchos se dieron cita tanto en el CUSEI, que es Avenida Revolución, y también el otro centro de vacunación es el Auditorio Benito Juárez, allá en Zapopan. Pati, pues fíjate que muchas de las personas que acudieron el día de hoy, que cumplen con esta edad, pues su cita era a las 10, a las 12, a la 1, y resulta que llegaban desde las mañana. Uh-huh. Esto porque tenían temor de que se acabaran las ¿Desde vacunas. A qué horas es que ahí se nos cortó? Desde las 7, 8 de la mañana, y tenían su cita, Pati, hasta las 10, 11, 12, 1 de la tarde. Entonces ellos decían que ellos esperaban llegar temprano, precisamente para evitar el que llegaran y que su vacuna pues ya no la iban a tener. Sí. En esos 2 centros, a pesar de que hubo un momento, Pati, donde se congestiona, porque muchos llegan más temprano, están ahí a la espera, fue fluido. Sin embargo, bueno, pues aquí algunos de los que señalan ya van a ser vacunados con esta primera dosis y que con esto pues les brinda un poco más de tranquilidad, Pati, para su salud. Escuchemos. De alguna manera nos dan una cita a hora determinada, pero yo le veo el inconveniente que quisieron centros de vacunación, entonces centralizaron todo lo que es aquí para vacunar y lamentablemente tenemos que hacer fila, estar en el sol, estar en la espera de pasar al turno de la vacunación. Pues yo no sé, porque preguntamos a que las 12:30 y no sabe decirnos, yo estoy a las 12, pero hay personas de las 12:30 y nadie sabe decirnos a dónde, que hagamos fila hacia dónde ni nada. Bueno, Pati, pues aquí algunos de los ciudadanos que cumplen con la edad de 50 a 59 años, ya en zona metropolitana de Guadalajara, que solamente podrán vacunar ciudadanos de Guadalajara y de Zapopan. Sin embargo, sigue habiendo incertidumbre. Ay, Luis, estaba, a ver, otra vez, ¿sí? Es que como que se cortó. Sí, sigue habiendo incertidumbre, porque llegan muy temprano, son largas las filas bajo el sol, tienen temor que se acaben las vacunas, la información es muy escasa, no hay bastante logística como se dio en el caso de los maestros y en algunos otros, Pati. Así es que pues vamos a la espera. Mañana sería el segundo día que se pone la vacuna contra el COVID para 50 a 59 años, Pati. Así es que la recomendación, si no le toca temprano, pues no hay necesidad de que llegue, Pati. Simplemente hay que buscar la persona idónea ahí del gobierno federal, quien está dando información, aunque de repente no se ven por ahí. Así es. Bueno, pues entonces continúa toda esta semana, ¿verdad, Luis? Así es, en el CUSEI y en el Auditorio Benito Juárez, allá en Zapopan. Podrán vacunar de Guadalajara y Zapopan en el auditorio. Alguien que le puede tocar allá en el auditorio, alguien en el CUSEI. Entonces pueden estar en estos 2 módulos de vacunación, Pati. Bien, gracias, Luis. Gracias, buenas tardes. Bueno, pues ahí está parte del reporte de la vacunación hoy, que uno de las opiniones que decía un señor ahí en el audio, bueno, pues sí es cierto, ¿no? Como ya nada más se tiene 2 o 3 sitios para vacunar, esto centralizó todo y genera que haya más gente, pero bueno, con las citas también ayuda bastante. En fin, de repente al inicio la vacunación fue un experimento, la han ido mejorando, pero pues sigue habiendo un poco de fallas o inconsistencias, sobre todo en el tiempo. Vamos a hacer una pausa, son las 7:26, 27 ya, y regresamos con más. Búscanos en Twitter,
@wradio_GDL, @PatiSánchez_G y en Facebook como W Radio GDL. W Radio. Vamos a escucharnos. 101.5. Radio. Vamos a escucharnos. A escucharnos. Así las cosas. Jalisco 101.5 FM. Estamos de vuelta, son las 7:32. Deportes. Vamos con Jesús Hernández. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buen lunes, buen inicio de semana. ¿Cómo te va? Hola. Un gusto saludarte a ti y a tu público. Un placer estar con ustedes. Pues arrancamos mal la semana. Ayer en Denver, Colorado, ante más de 40,000 personas, en la milla alta, en High Mile, el equipo, la selección mexicana, lo ganaba al minuto 1, un zurdazo de Jesús Manuel Corona, el famoso Tecatito, el de Nuevo León. El regio nos ponía adelante, después un error de Uriel Antuna, quien se quedó colgado en el tiro de esquina, le quedó la pelota a Giovanni Reina, nos empataba. Al 87 de zurda, Diego Lainez nos ponía adelante, y al 92 McKennie, contención italiano de la Juventus de Turín, nos empataba. En el overtime, en tiempo extra, un penalti desafortunado de Carlitos el Titán Salcedo, y se nos volteó el niño. No lo cuidaron en la cuna y se volteó el niño. 3-2, al final, al minuto 120, José Andrés Guardado Hernández, el de la Estancia, tuvo para el 3-3, pero el tapatío, el zapopano, la estrelló en el rival, en el portero rival. Así que México pierde la Copa, la Nation League, contra Estados Unidos, en lo que es un partido doloroso. Y ¿sabes qué, Pati? Lo que me llamó la atención es que para los americanos ganaron el mundial. Pulisic, la estrella emergente del Chelsea, pues dejó como si hubiera ganado un mundial. Se ve que nos traen ganas, yo no estaba fuera de presupuesto perder, más allá que ellos tenían a Sargent, a Gio Reyna, que tenían a Pulisic, tenían a Serginho Dest, a McKennie, Mackenzie, todos con cartel europeo. México lo iba ganando y al final pues perdimos. No me gusta perder en fútbol contra los gringos, pero al final 3-2 ganó. Oye, y más como dices, por la manera en la cual pues emocionan, ¿no? Como dices, ya ahí se veía que ya traían ganas, vaya. Sí, no, es que en verdad me pues da coraje cómo festejó, se quitó la camisa, enseñó el músculo, ahí se fue a retar con la gente, fue a callar a la gente, que de los 40,000, te apuesto que 30,000 eran paisas. Pulisic, el del sur de Londres, el del Chelsea, pues nos arregló, ahora sí, nos dio lonche, nos echó juguito y hasta una manzana, ¿no? Nos arregló Estados Unidos, y ahora nos vamos a topar pronto en la Copa Oro. Espero que a principios de agosto se pueda dar, regresarle la cortesía, porque sí, en verdad, que Pulisic y compañía, nos vamos a topar muchos partidos, pero yo creo que México va a darles batalla y que lo de ayer sea una costosa y dolorosa experiencia. Pues hay tiempo, ¿no, Chuy? Para la preparación, digo, es en agosto ya casi, pero hay tiempo. Sí, pero híjole, insisto, ni en box ni en fútbol nos pueden ganar los gringos. Pero ahí estamos, Pati, la información y a recuperarse de esta derrota que no me gustó nadita. Bueno, pues ahí está, mañana nos escuchamos, Jesús, que tengas buen lunes. Por favor, igualmente. Son las 7:35. Escríbenos. Facebook. W Radio GDL. Facebook. Comparte con nosotros en Facebook. Contáctanos. Así las cosas. Bueno, oigan, y siguiendo, por supuesto, con el tema que nos ocupa, y por lo menos yo creo que así va a ser esta semana o estos días, bueno, pues es la elección, por supuesto, el día de ayer, la jornada electoral. Ahora sí que el día después vamos a ver cómo estuvo esto. Está en la línea telefónica Enrique Rodríguez Magaña, él es profesor del Departamento de Políticas Públicas de la UDG. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pati, muy buenas tardes. Un gusto saludarte a ti y a todos los escuchas. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿cómo viste? Primero, si quieres, vamos con la elección, con la votación aquí local para irnos a lo nacional. ¿Cómo viste ayer la jornada? Y justamente, bueno, pues ahorita ya estamos hablando, ¿no?, de un cierre del PREP, de resultados ya un poco más definidos. Pero ¿qué te pareció lo que se vivió ayer aquí en Jalisco, por supuesto, y bueno, a nivel nacional? Fíjate que es muy interesante lo que planteas porque estamos hablando, ya ves que decíamos todos que las pasadas elecciones fueron las más importantes de la historia o las más importantes de México por la cantidad de espacios que tenían que disputarse. En ese sentido, hoy se han convertido en una de las elecciones que aparentemente pueden convertirse de las más nutridas en cuanto a elecciones intermedias en los últimos periodos. Falta obviamente el próximo miércoles, es cuando se desarrollan las sesiones de cómputos municipales y distritales aquí en Jalisco, y es cuando se confirmará exactamente el número de votación válida emitida, y luego entonces podemos tener la certeza y claridad de cuánto es el nivel de participación real y activa que hubo por parte de la gente en una votación válida, repito, no nada más en cuanto a la gente que acudió a las casillas. Esto es importante porque se repite un fenómeno a nivel nacional y a nivel local. Y ahorita aterrizo a lo de Jalisco que planteas. Pareciese ser con que las fuerzas dominantes, quienes gobiernan el país y quienes gobiernan el Estado, son los que se llevan la mayoría de las posiciones que estuvieron en disputa. En el caso concreto de Jalisco, de los 125 municipios, bueno, hasta el momento, y a reserva de que la propia autoridad en los cómputos municipales resuelva otra cosa, bueno, pareciera ser como que Movimiento Ciudadano se queda con 45 de 125 municipios. Habrá quien diga, bueno, pues no es la mayoría, y tienen la razón numéricamente hablando. Sin embargo, si vemos cómo se configuran el resto de los municipios en Jalisco, vemos que está de alguna manera repartido. El PRI gana 25, el PAN gana 20, Morena gana 14, Hagamos, el partido estatal, un partido nuevo, gana 7. Oye, eso es interesante, ¿no? Que Hagamos haya ganado en el interior 7, como lo mencionas, digo, esto no lo tenía yo en el radar. Entre ellos Tapalpa, por ejemplo, ¿no? Aparentemente, digo, y salvo que se diga lo contrario por parte de las autoridades, se repiten mejores, pero sí, Hagamos gana 7 municipios, y así, bueno, consecutivamente hay partidos que ganan ahí, los partidos tradicionales como algunos partidos también nuevos logran incorporarse por ahí, ¿no? Entonces hay una radiografía distinta en el estado de Jalisco. Queda claro que la mayoría es Movimiento Ciudadano, el área metropolitana misma trae una configuración de fuerzas distintas. En este momento los 5 municipios más grandes, de Jalisco, del área metropolitana, son de Movimiento Ciudadano. Se presupone que el próximo trienio sean 3 de Movimiento Ciudadano, 2 pueden ser de Morena. Otros hablan que no, que nada más serían 4 y 1. Bueno, repito, habrá que esperar que el miércoles, esperemos también que no se vaya el tema postelectoral, ¿no? Ojalá que, y vale la pena destacar que así como ya salió en redes sociales Alberto Villo reconociendo que él no ganó en Zapopan, ojalá que en su momento el resto de los contendientes que perdieron la elección, da igual de qué partido sean, se sumen a quien ganó y empiecen a construir gobierno de forma conjunta para todos desde ya. Eso en cuanto al escenario local, ¿no? En cuanto al Congreso, bueno, está todavía ahí por definirse, pero parecía que de igual manera Movimiento Ciudadano se queda con la mayoría de las curules en el legislativo, y en ese sentido, pues el partido, repito, tendría una comodidad en cuanto a gobernar la mayoría de municipios y el Congreso del Estado. Oye, Enrique, se me está cortando un poquito. A ver, vamos a ver si ahí ya no tenemos... ¿Mejor? Sí, te escucho mejor. Una pregunta, a ver, ¿consideras que la figura de Enrique Alfaro sigue influyendo al momento, ¿no?, de que la gente va a votar, por lo que vimos los resultados, ¿no?, donde MC sigue teniendo esta presencia en zona metropolitana y en el Congreso, sigue influyendo la figura del gobernador y de su personaje, para bien o para mal, para ver los resultados que tuvimos hoy, bueno, o que vamos a tener en los próximos días? Totalmente. La figura de Enrique Alfaro fue clave y sustancial, pero también yo creo que fue en el área metropolitana en específico, la figura de Pablo Lemus generó un factor muy importante de jalar votos. Así como hace algunas elecciones Alfaro fue el que jaló los votos del propio Lemus y de otros candidatos que en su momento buscaron ser presidentes municipales, pareciera que hoy fue Pablo Lemus la figura que no solamente jaló en Guadalajara su propio proyecto y el de quienes iban para diputados federales y locales en el municipio de Tapatío, sino también en el caso de que impulsó y logró jalar votos o jaló la imagen para favorecer Zapopan, claro, como
Jalisco, entre otros municipios más. Entonces, sí tiene que ver mucho la presencia de Enrique Alfaro, su lógica de mesa, pero también yo creo que esa campaña de Defendamos Jalisco, que nunca fue muy clara de quién pues o ante quién, pero esa lógica parecía ser como que los tapatíos salieron, al igual que los habitantes de los otros 124 municipios o más claros jaliscienses, parecía que salieron a las urnas en el ánimo de, yo creo que la federación, que A ver, vamos a retomar la... Sí, perdón, Enrique, vamos a tomar la comunicación porque se nos está cortando. Estamos con Enrique Rodríguez Magaña, profesor del Departamento de Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara. Nos está dando un análisis local primero de estas elecciones y vamos a ir a lo nacional, pero por supuesto es importante sobre todo ver cómo se mueven, ¿no?, aquí las fichas o cómo va a quedar justamente el Congreso y los municipios, que en el caso del Congreso en el Legislativo, bueno, ahorita más adelante lo vamos a ver en la siguiente charla con Marco García. Pero es interesante sobre todo ver, ¿no?, cómo se mueve esto que mencionaba, la influencia o la figura, la presencia de Pablo Lemus, pues sí, tiene mucho que ver justamente para el gane, incluso pues de Zapopan. Recordemos que Franje pues es parte de, ¿no?, incluso en la campaña, imagen y comunicación, pues iban juntos con pegados. Regreso contigo, Enrique. Decidimos retomar la comunicación porque teníamos ahí varias fallas, pero a ver, en el ámbito nacional, ¿cuál es tu lectura? Primero que nada, me disculpas, pero ya escucho mucho mejor, Pati, una disculpa a ti y a todos tus escuchas. En el ámbito nacional, bueno, ahí el fenómeno es curioso lo que se plantea en virtud de que, por un lado, ahí va a haber se presuponía que iba a haber la oportunidad de una reconfiguración en la Cámara de Diputados, que esta permitiera tener un contrapeso al Ejecutivo Federal, cuando en el aparentemente reacomodo que se está dando, no va a ser necesariamente así. Si bien es cierto que Morena pierde algunos escaños y tendría menos legisladores, la verdad es que de todos modos, en los datos que se han planteado hasta el momento, presumiblemente va a seguir teniendo ellos una mayoría en principio cómoda, ¿no? Por ejemplo, se presume que Morena va a lograr alcanzar 137 curules, no son nuevamente las 251, pero con sus aliados de siempre, el Partido del Trabajo, que tiene 38, y el Partido Verde Ecologista, que tiene 44, pudieran lograr ese bloque de esa coalición, pueden generar 279 legisladores de los 500. Y bueno, se quedan 221 diputados ahí, mayoritariamente para lo que fue la coalición de Va por México y otros partidos políticos, como el caso del Movimiento Ciudadano, que van a tener presencia. Entonces, la Cámara de Diputados seguirá presumiblemente respondiendo a los intereses del gobierno federal. No se logró, quienes le apostaban a esa lógica del voto útil para generar contrapesos fuertes, no se logró como tal. Sin embargo, habrá que poner atención de manera muy particular al rol que juega el Partido del Verde Ecologista, ¿no?, que son 44, te repito. Sí. Porque si estos llegaran a desprenderse del bloque mayoritario, entonces Morena y el PT se quedan con 235 de los 500, que son. Entonces, le complicaría las mayorías, sobre todo para efectos de reformas constitucionales que se quieren. Ahí está un planteamiento importante. Y en el caso de las gobernaturas, bueno, pareciera que Morena, ¿no? Morena la mayoría. Sí, sin duda alguna Morena, y pareciera que todo el corredor del Pacífico que estuvo en elecciones se pinta de guinda, ¿no? Las dos Baja Californias, el caso de Sonora, el caso de Sinaloa, Campeche. Colima, Campeche por el otro lado del país. Entonces pareciera que toda esa inercia guinda se plantea, se convierte en el partido dominante en gobiernos locales del país. Destaca mucho el que el PAN logra de alguna manera colarse ahí tanto en Chihuahua como en el caso de Querétaro y principalmente San Luis Potosí, que se plantea ya como verde, y Nuevo León, que queda de MC. Ahora Movimiento Ciudadano ya va a gobernar dos entidades federativas, ¿no? Y el caso del Partido Verde Ecologista, que muchos ya lo dan por muerto, es el partido que se queda con San Luis Potosí en cuanto a esa lógica gubernamental. Entonces viene un escenario interesante, va a haber una reconfiguración de fuerzas, pero queda claro que a nivel nacional Morena se queda prácticamente con el control de la Cámara de Diputados y las entidades federativas. De alguna manera, con esto también se refrenda que la gente, y la mayoría de la gente que fuera en todo el país, le están apostando a la 4T. Bueno, pues ahí está. Gracias, Enrique Rodríguez Magaña. Vamos a estar en contacto contigo. Gracias por estos minutos para W Radio. Al contrario, gracias a ti por la invitación. Un saludo a ti, todos los que escuchas, y una disculpa una vez más por ahí esas inconveniencias telefónicas.
Siempre pasa. Gracias, Enrique. Bueno, pues son las 7:46. Continuamos con más. Así las cosas, Jalisco. Vamos con Marco García, con quien recurrentemente hemos estado hablando. Él es director de Demolitics. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? Hola, Pati. Buenas tardes. Bien. ¿A ti qué tal? Pues muy bien. Estamos ahora sí que un día después de las elecciones. Primero, ¿cómo viste ayer la jornada? ¿Qué te pareció? Pues fue una jornada muy copiosa en la que ocurrieron cosas que no podría decir que no esperábamos, como que Morena se quedara con la mayoría absoluta del Congreso. Había quienes celebraban prematuramente antes de las elecciones que la oposición podía arrebatarle en la Cámara de Diputados federal este 50% más uno, cuando empezaron a circular encuestas como de Massive Caller, El Financiero, El País, pero dejaron de tener en cuenta que la lucha no era contra Morena, sino contra el bloque que encabezaba. Entonces, no diría que ocurrió algo distinto a lo que veíamos venir, ni en el ámbito federal, ni en el ámbito local del Congreso de Jalisco, ni en el ámbito nacional, si hablamos de los congresos locales. Bien, ahora justamente que el tema aquí de Jalisco, platicábamos un poco con Enrique ahorita en otra llamada de cómo quedaría, pero ustedes en Demolitics han hecho justamente un recuento, ¿no? Y de cómo quedan los congresos locales y bueno, pues en este caso enfocándonos a Jalisco. Sí, Jalisco, debo decir que es uno de los congresos más interesantes en el ámbito local, porque tiene 20 diputaciones de mayoría relativa, o sea, por los que vota la gente, sí, y 19 de representación proporcional, por los que no vota la gente. Y eso da un amplio margen a la pluralidad, me explico. Hoy en el Congreso que sale, Movimiento Ciudadano tiene mayoría calificada y pinta para ser similar, con el PREP ya cerrado, con el 84% de actas capturadas, tiene 16 diputaciones de 20 de mayoría relativa, 3 las tiene Morena y 1 el PAN. Uno pensaría que con estas cifras, pues prácticamente es segura la mayoría calificada para Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco, pero puede ser que no, porque justamente falta la asignación de las 19 diputaciones plurinominales. Y fíjate, ¿quiénes tienen derecho a estas diputaciones? Porque constitucionalmente cubrieron el requisito de 3.5% de la votación del Estado. Morena, el PAN, el PRI, Hagamos, Futuro y el Verde todavía está en ese limbo, de pronto sube, de pronto baja, hay que ver cómo termina la elección, pero también podría tener acceso a diputaciones plurinominales. Entonces, aunque es cierto que Movimiento Ciudadano va a recibir la mayor cantidad de pluris, estos partidos pequeños que podrían disputarle a Movimiento Ciudadano la mayoría calificada eventualmente. ¿Cuáles partidos dijiste? Hagamos, Futuro, ¿no? Sí. Morena, PAN, PRI, Verde. Sí. Bueno, sí, Hagamos y Futuro me parece se alcanzan a colar por lo menos con un lugar, ¿no? Pues más que suficiente para poder ser una bisagra importante en votaciones decisivas donde se necesite la mayoría calificada, y en una de esas Movimiento Ciudadano no la tiene porque justamente todavía faltan por asignarse estos espacios, ¿no? Y es que déjame decirte que Jalisco es uno de los estados más interesantes porque es de los pocos donde un solo partido gana de manera tan definitiva su Congreso local sin tener que recurrir a una coalición. Hay otros como Querétaro, Guanajuato, Tamaulipas, que son de PAN y PT y Morena en Tabasco, pero generalmente se están coaligando y ya cuando lo pasamos al ámbito nacional a ver cómo quedaron los 30 congresos que se renovaron el día de ayer, lo que vemos es que quienes están ganando totalmente, ya sea por un bando u otro, se están llevando más de 2/3 partes de sus congresos, insisto, sin contar diputaciones de representación proporcional, que como ya vimos en Jalisco pueden terminar por ser definitivas al final, pero hay otros estados donde no necesariamente es así, ¿no? Donde sí son minoría las de representación proporcional, pero sí podemos advertir que Morena está avanzando en los congresos locales. Sí, además, bueno, esto que señalas es importante, ¿no? Me parece interesante sobre el tema de Morena, ¿no? Que va solo, no va coaligado como en otros estados, sino completamente nada más Movimiento Ciudadano, bueno, pues logra tener esta mayoría. Sí, bueno, sin contar los de RP, ¿no? Sí, eso es muy importante recalcarlo a la gente. En este momento todavía no estamos hablando de cifras definitivas, son los PREP, todavía faltan los cómputos distritales para definir la votación válida emitida y a partir de eso las RP. Pero sí, o sea, de los 30 congresos locales que se renuevan, Morena avanza porque ganó
19 congresos. En 18 había ganado 14 congresos locales. Insisto, todavía faltan las RP, pero si se confirman estas tendencias que estamos viendo ahora, habría obtenido 5 más que en 2018 y la oposición retrocedería de 16 a 12. Puede que en otros espacios como alcaldías o gubernaturas los números para la oposición sean alentadores, pero en congresos locales Morena lleva la mano, insisto, faltan RP, pero hay que esperar. Y en el Congreso Federal, pues el panorama es más o menos similar. Sí, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Por cómo ves lo que se votó, pero pues sí, en la Federación. Pues Morena conserva la mayoría absoluta que ya tenía, no pierde la calificada porque no la tenía al cierre de la legislatura, apenas la rozaba. Entonces, lo que puedo decir es que ni Morena la pierde, pero la oposición tampoco la gana. La dinámica prácticamente será la misma. Y desde Demolitic lo que estamos sosteniendo es que hoy, más allá de celebrar o lamentarse, quienes van a asumir un nuevo encargo en el legislativo federal o local ya tienen que estar preparando cuál va a ser su trabajo legislativo. Porque el que tú ganes una elección para el Congreso o la pierdas, nunca va a ser definitivo. En este caso, vamos a hablar del ámbito federal. Sí. Aunque la oposición no ganó el 50% más uno al que aspiraba para poner sobre la mesa el presupuesto y a partir de ahí negociar todo, todavía puede negociar posiciones al interior del Congreso y después hacia el exterior. Al interior, ¿qué cosas? Que parecieran irrelevantes, pero no lo son. A ver, Como quién va a ser la persona titular de la Secretaría General, la Secretaría de Servicios Parlamentarios, porque esos, si pudiéramos decirlo coloquialmente, son los que reparten el queso en el trabajo legislativo. Y sabes que también algo importante que de repente perdemos de vista es que también a esta próxima legislatura, bueno, le tocará estar designando los titulares, por ejemplo, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del ITEI, o sea, instituciones, y en este caso la comisión importantísimas, y ya vemos de repente, ¿no?, cómo se las juegan al momento de designar estos cargos. Exactamente, y tocas un tema clave. En el ámbito legislativo, aprobar leyes no es la función más importante del Congreso. Toda la vida nos dijeron que los legisladores legislan, hacen leyes y nada más. Pero esto que tú acabas de mencionar es un ejemplo de cómo hay muchas otras funciones que los legisladores pueden ejercer sin que necesariamente se tenga que aprobar una ley para ello, ¿no? Otras de ellas son las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, juicios de amparo, porque si tú pierdes una votación, como vas a perder muchas si no tienes la minoría, no puedes quedarte ahí en la lona lamentando las derrotas porque toda la legislatura va a ser así. Hay que decirle a los legisladores, las legisladoras que van a asumir nuevo encargo, que una vez que pierdes una votación, todavía hay mucho que puedes hacer. Hay muchos mecanismos constitucionales, jurídicos, políticos, que pueden aprovechar que la legislatura que está saliendo en el ámbito federal y en el local de Jalisco no necesariamente ejercitó por desconocimiento, debo de decirlo, porque no se habla mucho de esto, o porque cuando entran al Congreso les dicen, pues tú legislador, siéntate, legisla y aprueba leyes en este u otro sentido, y se dejan de lado estas otras funciones que son muy importantes y que son el piso básico para cualquier negociación. Sí, hablemos de leyes, aprobémoslas, está bien, pero primero sentémonos a negociar cuestiones fundamentales como cuántos recursos va a recibir cada grupo parlamentario, en qué momento va a poder acceder a ellos, cuántas personas va a poder contratar, en fin, este tipo de cosas hay que negociarlas primero y después hablemos de las leyes. Claro, sí, no solamente esa es la tarea, sino es también muchísimo más amplia y sobre todo importante. Gracias, Marco García, director de Demolitics, y bueno, pues estaremos también comunicándonos más adelante contigo. Te agradezco muchísimo, Pati. Que tengas buena tarde. Buenas tardes. Bueno, son las 7:55. Vamos con Antonio Neri, también a más información ya para cerrar. Cuéntanos, Toño, me parece este problema que de repente ya nos habíamos olvidado de él, que es la escasez de agua, pues continúa. Sí, así es, Pati, muy buenas tardes. En total desesperación se encuentran los vecinos del fraccionamiento Cima Serena, ubicado en el municipio de El Salto, ante la falta del agua potable. El problema lo tienen desde hace 10 días, sin embargo el ayuntamiento solo envía pipas con el vital líquido, pero es insuficiente porque muchos carecen de tinacos y otros están solamente por la noche, ya que salen a trabajar. Escuchamos lo que nos dijo una de las inconformes. Pues que desde el miércoles de la semana pasada no tenemos agua, nomás así no avisan, no nos dicen que
que agarremos agua porque la van a cortar. Nos dijeron que el martes de la semana que entra la van a poner, pero nada más 2-3 horas y ya no va a haber hasta agosto. Imagínate, es mucho tiempo. ¿Y qué les ha dicho el ayuntamiento? Nada, los que nos dijeron fueron los de Casas Haber, que van que lo hacen para que con las lluvias se vuelva a llenar el pozo. Pues así no podemos estar. Mientras que los afectados ya han realizado manifestaciones por la carretera El Salto El Verde, sin que hasta el momento tengan ninguna solución, y están con la problemática del agua, de que no tienen ni agua ni para lavarse las manos, Pati. Bueno, pues ahí está. Gracias, Toño. Hasta luego. Bueno, ya nos vamos, faltan 3 para las 8. Ya saben, sigan en sintonía de W Radio, viene el corte informativo mañana a las 7, aquí los esperamos. Soy Patricia Sánchez, pasen muy buenas noches, lo que queda de lunes, sigan en sintonía de W Radio. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar. El sector educativo está muy unido a nivel nacional. No existe sustento alguno. Look what we're doing. We have our great border wall, we have security. Así las cosas, Jalisco, con Patricia Sánchez.